Hola, soy María Teresa Priego, bienvenidos a Abiertamente. Hoy conversamos de las transformaciones que se han ido dando en la manera de vivir, lo que se considera propio de las mujeres y lo que se considera propio de los hombres. Los cambios que han ido permitiendo, por ejemplo, que ya hoy en muchísimas familias mexicanas se considere positivo y deseable que una mujer reciba una formación y tenga un oficio, que aprenda las herramientas para tomar sus propias decisiones. Pero ¿qué está sucediendo con los niños, adolescentes y con los hombres en estos contextos de cambios tan profundos? Al cuestionarnos y plantearnos distintos los mandatos culturales que definían lo femenino, necesariamente estamos cuestionando y replanteando los mandatos culturales que definían lo masculino. ¿Por qué surge tanta oposición al cambio? ¿Por qué seguimos deslizándonos en el complejo debate entre naturaleza y cultura que pareciera interminable? Porque estamos hablando de procesos identitarios, de aquello que por siglos estructuró las identidades hombre y mujer. ¿Qué desearíamos en el anhelo de una sociedad más justa? Recordemos lo que escribió Rosario Castellanos en su poema Meditaciones, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Quédese escuchar a dos especialistas en el tema, Graciela Rock y Ernesto Silva Hernández. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Nuevas masculinidades. Venimos de una tradición que aún sigue enraizada, la separación tajante entre lo que es propio de las mujeres y lo que es propio de los hombres. La feminidad determinada, sobre todo por la maternidad. La masculinidad determinada, sobre todo por el rol del proveedor. Las actividades femeninas sujetas a su ejercicio del umbral hacia adentro. Las actividades masculinas del umbral hacia afuera. Esta división, tan rígida por siglos, implica también una repartición tantas veces arbitraria de emociones y talentos. Se supone que las mujeres somos más pacientes, más suaves, más frágiles emocionalmente, más dadas al llanto, más volubles, menos interesadas en la política y los vaivenes del mundo, menos independientes. Lo nuestro, nos dicen, es el mundo interior, el del hogar y el de los sentimientos. En contrapartida, en esta concepción binaria de las diferencias, a los hombres les toca, a partir de una mayor fuerza física, ser también los detentadores de la fuerza emocional, los que tienen que resolver el afuera, ganar el dinero, representar socialmente a la familia, ser la autoridad que controla. Para los hombres, la racionalidad, para nosotras, la emocionalidad. Las historias infantiles, el cine, la literatura, el arte, las leyes mismas han perpetuado estereotipos de género con una explicación que cada vez resulta más difícil de sostener. Las divisiones son más que lógicas y se desprenden de la naturaleza misma y de las diferencias anatómicas. Nos deslizamos en el largo debate entre naturaleza y cultura. Ejemplos evidentes. Las mujeres no teníamos el derecho a heredar porque la volatilidad femenina nos llevaría a dilapidar nuestros bienes. Una mujer médica, pobres pacientes. La realidad ha probado que los obstáculos que se imponían a las mujeres no eran naturales, sino culturalmente construidos. Lo mismo ha sucedido con los estereotipos que acotan la libertad de los hombres, a quienes un muro invisible los ha separado de sus emociones, supuestos a ser fortalezas insondables. Prohibido para ellos expresar sus emociones, prohibido hablar con su pareja con honestidad de lo que les está sucediendo, prohibido fallar como proveedores. Esta distancia impuesta ha dificultado desde siempre la relación padre-hijo-hija. Dado que los cuidados han sido solo un asunto femenino, los padres se han visto alejados de una verdadera intimidad con sus hijas que comienza con compartir los cuidados cotidianos desde el inicio de la vida. Las nuevas generaciones de hombres toman cada vez con más frecuencia un camino distinto: priorizar la intimidad con su pareja y con sus hijas por sobre la obligación de comerse al mundo. Estar presentes, emocionalmente libres, para arropar, escuchar, jugar con sus bebés, tomarlos de la mano rumbo a la escuela, reivindicar el tiempo libre para amar, el más enriquecedor de los tiempos posibles.
Bienvenida es Graciela Rockmora, especialista en género, migración y política pública, directora del portal feminista La Cadeva de Era, y Ernesto Silva Hernández, psicólogo, maestro en ciencias políticas y sociales, especialista en masculinidades y relaciones de género. Chelita, Ernesto, muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Gracias. Vamos a comenzar contigo, Ernesto. ¿Qué es lo que está sucediendo con eso que nos da por llamar las nuevas masculinidades? Bueno, yo creo que en este momento hay como una crisis, ¿no?, en los hombres. Hay tantos cambios ocurriendo en lo social y la emancipación de las mujeres incorporándose a la vida productiva y quitándose de tareas domésticas, pues pone de pronto en jaque, ¿no?, a los hombres, o nos pone en jaque. Y desde ahí, bueno, pues hay que ver qué hago, ¿no?, qué hacemos, dónde nos plantamos ante eso. Uno de los temas importantes, pues, es el cuidado, ¿no? Totalmente. Cuidarme, cuidar a alguien más, cuidar a mi pareja, cuidar a mis hijos, mis hijas, cuidar a alguien mayor que yo, ¿no? Y para eso, pues, no siempre recibimos educación ni formación, ¿no? Ya no digamos formal, ¿no? Que a alguien, otro hombre, nos diga, oye, mira, vamos a hacer esto, vamos a ponernos a cocinar para alguien, ¿no? Siguen siendo actividades que todavía se miran como con cierto recelo, ¿no? Cuando tú ibas creciendo, ¿cómo era tu entorno? Pues, ¿qué será? Yo creo que siempre estuvo muy presente una forma tradicional, ¿no?, de ser hombre. Yo crecí con mi mamá y mi papá. Se divorciaron ellos más o menos cuando yo tenía como entre los 9 y los 11. Violencia familiar, violencia psicológica, ¿no? Es un contexto que me parece que es común, ¿no?, en México, en muchos hogares. Y en ese entorno, pues yo decidí muy chiquito jalar con mi mamá, ¿no? ¿Qué fue lo que comenzaste así de chiquito a cómo eras a cuestionarte? Yo creo que la distancia emocional con mi papá. Qué importante, ¿no? Sí. Era más cercano con mi madre. Y esa intimidad, esa cercanía, el cuidado, ¿no?, la sensación de seguridad, pues no la tenía tan cercana con mi papá. Y cuando se separaron, me vi en la necesidad de estar en el proceso jurídico de decir con quién me iba y a quién le daba la razón. Y para mí fue muy difícil, ¿no? Opté por no darle la razón a nadie y quedarme yo con mi experiencia sin ir con el juez. Mi madre no lo tomó bien, ¿no?, porque ella esperaba que yo la apoyara, que yo dijera la experiencia de violencia que habíamos vivido en casa. Y bueno, es algo que me quedó allí, ¿no?, con mi madre. Esa relación conflictiva se mantuvo a lo largo de mi vida. Mi madre se fue de este plano sin haber perdonado a mi papá. Cuando yo estaba adolescente, en ese contexto, fue muy difícil, ¿no?, porque la referencia paterna, primaria, es una amenaza de pronto, ¿no? Y lo digo desde mi persona, pero creo que muchos hombres de pronto tenemos miedo de otros hombres o de la masculinidad, de ciertas formas de la masculinidad, ¿no? Y desde ahí, desde muy chiquito, yo dije, no, yo no quiero tener hijos. O sea, ¿cómo voy a educar a alguien si tengo esa referencia, ¿no? Muy probablemente voy a terminar así, ¿no? Voy a terminar siendo un agresor, violentador, no va a pasar en casa, ¿no?, lo que yo quiero, no voy a poder mantener una estabilidad familiar, ¿no? Pero además, qué difícil, porque me imagino era una mezcla de miedo y de amor. Sí, yo nunca he renunciado al amor a mi padre y acomodar esa relación ha sido una tarea compleja, ¿no?, que ha requerido proceso personal, proceso terapéutico, procesos en diferentes espacios. Creo que trabajar la relación paterna y materna me permitió moverme de lo que quería, ¿no? Yo hasta hace unos cuantos años estaba muy claro de que no quería tener hijos. Y ahora tienes a tu bebita. Muchas felicidades. Chelita, ¿tú? Bueno, yo coincido, ¿no?, que hay una crisis de lo que entendemos por masculinidad y que esa crisis se nutre de un miedo a la incertidumbre, en realidad, ¿no? De si la masculinidad no es esto que hemos aprendido que es la dominación, el poder, la violencia, la competencia, entonces, ¿qué es?
Esa es una pregunta desde los hombres. Yo creo que Sí, es sí, sí. una pregunta profunda, ¿no? No sé si consciente o inconsciente, pero profunda que hay de si no, y creo que ha sido uno de las fallas, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, que todos estos avances que hemos tenido en la igualdad, no nos hemos preguntado, ¿y entonces qué pasa con los hombres, ¿no? Yo vengo de una familia tradicional, pero donde para ser los 80s, ¿no? Porque también hay un contexto, ¿no? Para ser un padre de los 80s yo tenía un padre muy presente, ¿no? Tenía un padre que hablaba conmigo, que se interesaba. Seguramente no sabía el nombre de mi maestra, ni cuándo me tocaba ir al pediatra, seguro que no. Pero que en mi relación con él sí había, por supuesto, una estructura jerárquica, ¿no? De poder, pero no había... es decir, yo sí veía a mi padre como una figura que me parecía que me gustaba, ¿no? El hombre que era. Mientras fui creciendo, fui relacionándome con mis parejas, ¿no? Y fui detectando patrones que entonces empecé a reconocer en mis padres, en mi padre, ¿no? Y decir, en realidad no me gusta tanto, ¿no? Y empecé a ser más consciente de eso. Y fui construyendo qué tipo de pareja y por lo tanto qué tipo de masculinidad en mi vida me hacía sentir cómoda, ¿no? Pero claro, no deja de haber un elemento individual, ¿no? y un elemento social, ¿no? O colectivo. Mi relación de pareja ahora es con un hombre que ejerce una masculinidad que se diferencia mucho de la masculinidad que yo vi en mi casa o de la que yo veo incluso en amistades mías, ¿no? En parejas de mis amigas o en amigos míos, y que nos funciona muy bien, pero que hacia afuera a veces hace ruido, ¿no? Dice, es demasiado igualitaria su relación, ¿no? Es demasiado... tú tienes me dicen a mí, tú tienes una posición demasiado... tienes demasiado poder en esa pareja, ¿no? Pero claro, ¿Te han dicho eso? Me han dicho, Qué interesante. Me han dicho, tú eres demasiado controladora, tú eres demasiado... ¿por qué decides tú? ¿No? Claro, aunque en realidad hacia el interior no lo entendemos así, entendemos que es un diálogo, Pero es verdad que es difícil de gestionar. Para mí es difícil, por ejemplo, plantear que esa masculinidad es una masculinidad válida, en la que nos sentimos cómodos, tanto mi pareja como yo, cuando en el entorno no es una masculinidad usual. Y entonces yo a veces... Pero es genial lo que él está haciendo, porque al final de cuentas la peor presión debe estar encima de él. Yo creo que sí. Claro. Yo creo que sí. Creo que también él lo vive de forma más natural, ¿no? Es decir, dice, bueno, pues así soy y ya está, ¿no? Y también creo que no es lo mismo cuando tiene que enfrentarse a su entorno que al mío, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, con él, pues su propia relación con su padre, con sus amistades, con su hermano, ¿no? Ha ido construyendo él su masculinidad y es decir, ya se siente cómodo en ella, que cuando tiene que presentarla como una contraparte a mí, ¿no? O sea, como como el hombre este término, ¿no? El hombre de la casa, el hombre del... Entonces, cuando la presenta en contraposición a mí, creo que es donde más ruido hace. Vamos a ir a un corte, regresamos en un momentito con nuestro fetiche. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Nuestro fetiche, retrato de la familia Anguissola, de la pintora italiana del siglo XVI, Sofonisba Anguissola. Su padre, Amílcare, tuvo 6 hijas y un hijo. A pesar de los mandatos de la época que alejaban a las mujeres del conocimiento, Amílcare quiso que sus hijas estudiaran. Sin embargo, en esa pintura de Sofonisba, la jerarquía interna de una familia nos queda clara. El hijo Asdrúbale
es él quien recibe el abrazo del padre, mientras su hermana Minerva pareciera como entre parte y espectadora de la escena. Sofonisba conoció a Miguel Ángel, quien aceptó ser su maestro de manera informal durante 2 años. No se le permitió estudiar anatomía porque el estudio del cuerpo era considerado obsceno para una mujer. Dejó Italia, trabajó como pintor en la corte de España, se casó, regresó a Italia, se quedó viuda, se casó de nuevo con un hombre a quien el rey de España, que era el protector de Sofonisba, no lo soportaba, pero eso a ella no le quitó el sueño. Carmen Boullosa escribió La Virgen el violín, una biografía novelada de la vida de Sofonisba. Un padre totalmente inusual, el señor Anguissola. Nos estaba hablando Ernesto Chelita antes del fetiche de esta presión, de cómo hay espacios donde estas nuevas maneras de entender la virilidad son aceptados, otros que no. ¿Cómo lo has vivido tú? Tú eres un especialista en estos temas. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué has escuchado de otros compañeros? Bueno, yo creo que cada hombre tiene su propia historia, ¿no? En algunos espacios en donde he participado hay una organización que se llama Mankind Project, donde trabajan temas de masculinidad. Van los hombres a trabajar sus propios temas, son grupos de exclusivamente varones y se hablan sobre sus conflictivas, ¿no? Sobre las conflictivas ¿Pero está personales. en inglés man qué? El proyecto del hombre. Ah, ¿no? Man Eso Project. Ok, proyecto del sí, hombre. acá en México se llama MKP México. Okay. ¿No? Están en una corriente de las nuevas masculinidades, ¿no? Y el discurso es esto, pues, cómo ser un nuevo hombre diferente, ¿no? Yo no sé qué tan diferentes sean, eso siempre lo pongo en cuestión, pero el tema de hablar, ¿Por qué? transformar los aprendizajes generacionales es difícil. Poner el dedo en la llaga sobre el asunto y las huellas que tenemos en el cuerpo y en el alma sobre la violencia es intenso. Y no todo el mundo tiene disposición a atravesar por allí, ¿no? Es mi juicio que hay que sanar la herida para poder transitar un poco eso. Pero ellos van, si están allí, es porque quieren trabajarlo, ¿no? Claro, hay un punto en este cuestionamiento en donde las cosas van cambiando, mi forma de estar en el mundo ya no funciona, ¿no? Lo que me enseñó mi papá, mis abuelos, pues ya no tiene tanta cabida en este mundo contemporáneo y hay cosas que en lo personal me saltan. Creo que a muchos hombres les pasa por allí. Creo también, me atrevo a decir, que los hombres llegamos a los procesos de introspección por crisis existenciales de pareja, ¿no? Y que es en ese momento en donde decimos algo, tengo que hacer distinto. Allí creo que varios sí se preguntan sobre la paternidad. Y tienen ejercicios distintos y lo comparten, ¿no? Son más afectivos. En estos espacios generalmente se pone el énfasis en la educación emocional. Alfabetización emocional, decía un maestro, ¿no? Otro decía, como de manera más sardónica, uy, estamos aprendiendo mucho enseñándoles a los hombres 5 emociones básicas, ¿no? A través de comunicar eso, hay ciertos discursos que dicen somos los nuevos hombres. Es un buen camino. ¿Cuáles son las 5 nociones básicas? Emociones. Emociones, perdón. Matea, ¿no? Es en psicología. Miedo, amor, se me fue ahora. Tristeza, enojo y afecto o amor. Ya lo repetí, pero más o menos son esas, ¿no? ¿Cómo puede ser potencialmente transformador que los hombres hablen de esas 5 emociones? Sí, claro. O sea, si yo escucho a mi papá y se acercan hombres conmigo y me empiezan a hablar de los miedos que tienen, claro, se pone en otro lugar la conversación. Que yo hable de mis miedos no significa que yo deje de ejercer violencia. Y ese es un pasito, un salto ahí de 3 giros y medio que para mí y para algunas corrientes de los estudios críticos de la masculinidad, y perdón por el terminajo, tiene que ver con poner el énfasis en eso. Es un compromiso un tanto social. Y hasta que, esa es mi percepción, cada quien dirá, ¿no? Hasta que yo pude atravesar mi propia herida a partir de esas cosas culturales que aprendí, que estuvieron en mi entorno, fue que pude tomar la decisión de, bueno, a lo mejor sí estoy listo, estoy capacitado para tener una vida, ¿no? Y acompañarla, y cuidarla, y ver que esté bien. Antes para mí era imposible pensarlo, porque no tenía como esas herramientas, ¿no? Era muy confrontador para mí el tema de las emociones, el tema de los fluidos, ¿no?
El llanto, el sudor, ¿no? El contacto era como... Imagínate tú qué vas a hacer si tienes problemas de esa índole con un bebé, ¿no? Con una criatura de brazos. Entonces, aprender a socializar esos contactos, aprender a hablar de las emociones, sí, es un primer paso y va bien. Pero el tema fundamental, me parece, es cómo enseñar a detener esas violencias, ¿no? Porque a veces no me doy cuenta, porque socialmente está permitido que yo haga espavientos y grite y suba la voz, ¿no? Habrá quien lo reciba bien, hay quien se siente vulnerado. A mí me parece que ya es un primer paso y cuando observo uno de los niveles de violencia que existen en este país, me parece que ya es algo, ¿no? Ese comenzar a decir que hay emociones, existen, ¿cómo ves? Son 5, 10, 15, hablemos. Wow. O sea, ya que un hombre llegue allí, me parece dificilísimo de lograr aún eso, porque en todos los espacios de sanación que yo conozco, el 99% siempre somos mujeres, ¿no? Chelita, ¿cómo estás viendo esto de lo que estábamos platicando los tres antes de cómo esas transformaciones en las mujeres que van como por allá están provocando como agresión, la violencia de la que habla Ernesto en los hombres que no están sabiendo qué hacer, que se están sintiendo muy amenazados? Bueno, yo creo que tiene que ver con lo que estabas hablando ahora, ¿no? Es decir, yo también voy a disculpar porque voy a echar aquí un poquito de rollo, pero ¿no? Rita Segato, que es antropóloga, ella habla de que la construcción de la masculinidad viene desde la violencia, ¿no? O sea, los hombres construyen su identidad como hombres a partir de la dominación, de la violencia, del poder, ¿no? Y estos ejercicios que sí son un paso quizá pequeño, pero también creo importante, ¿no? Es decir, si tenemos otras emociones además del enojo, ¿no? Que es como la emoción que se le permite a los hombres, ¿no? O sea, es casi la única emoción que se le permite a los hombres. Tú no puedes estar demasiado triste porque no sé qué, no puedes estar demasiado enamorado porque no sé, pero lo que puedes estar es enojado, ¿no? Y subido en tu voluntad de dominio. Claro, ¿no? Sí. O sea, esa virilidad agresiva, no puede ser agresivo. Cuando les damos herramientas para decir, igual lo que tienes no es enojo, sino tristeza, ¿no? Igual lo que tienes no es enojo, sino vulnerabilidad, les permitimos empezar a construir desde otro lugar, ¿no? Decir, bueno, a lo mejor me puedo relacionar con mi pareja, con la persona de enfrente, no desde el enojo, la dominación, la violencia, sino desde la empatía, desde el entendimiento, desde la vulnerabilidad. Pero creo que lo que pasa es que en realidad no les hemos dado hasta ahora, quizá en ustedes, pero recientemente no hemos tenido este ejercicio de enseñarle a los hombres estas otras herramientas, ¿no? Pero cuando hay un tránsito, o sea, aunque las mujeres tengamos más largas reflexiones, también tenemos inconsciente y tenemos contradicciones. O sea, si una creció con un papá como Tarzán, el mío sí era Tarzán. Bueno, lo que quiero decir es que es difícil, por más que una misma trate de educarse, a veces siento, y me gustaría que me lo respondieran los dos, que las mujeres mismas les estamos pidiendo a los hombres que por un lado compartan los trabajos de cuidado, pero que por el otro lado sigan teniendo esa especie de función de protectores nuestros ante el mundo, ¿no? Yo creo que lo que termina, es decir, que sí, por supuesto que hay a quien habremos quienes queramos cierto tipo de masculinidad a nuestro lado. Lo que yo creo es que es un ejercicio individual, ¿no? O sea, es decir, impactado, pero que una cosa no está peleada con la otra, ¿no? Y sobre todo que ese ejercicio de quiero que ejerzas un trabajo de protección o un rol de protección hacia mí, en realidad es un rol compartido. O sea, tú me proteges de el entorno y yo te voy a proteger también, ¿no? Es decir, la forma en que nos vinculamos sea desde los cuidados, desde la escucha, desde otro lugar que no pasa porque tu cuidado sea mi dominación. Claro. De que no me digas no salgas, no vayas, no hagas, ¿no? Que el cuidado venga, o sea, sí que me protejas, sí que me cuides, pero desde otro lugar. Y creo que cuando no les permitimos a los hombres explorar o no les damos las herramientas o no lo sabemos, simplemente les decimos, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Y los
los desnudamos, digamos, de esa masculinidad que no deja de ser una protección para ellos también, ¿no? Una especie de armadura. Pues claro, la resistencia es fuerte, ¿no? Porque hay un miedo, porque hay, y si no es esto, ¿quién soy? ¿No? O cómo voy a proteger si no es desde este lugar de dominación, o cómo voy a proveer si no es desde un lugar de competencia feroz y violenta, ¿no? Y entonces yo creo que parte de la agudización de los discursos neomachistas que le llaman, pero que son los machistas de siempre, de cierto tipo de violencia, es un poco, lo hablamos, ¿no? A mí me parece como uno de estos efectos de va a empeorar antes de mejorar, ¿no? O sea, como esta resistencia que genera la idea del cambio, del temor al cambio, ¿no? ¿Qué hay después de que cruzamos esta barrera de vincularnos de forma distinta, de sanar unas heridas que traemos, de buscar referentes que además no tenemos referentes de ser hombre de forma distinta? Lo hablábamos, la producción cultural, particularmente en México, ¿no? Nuestra educación emocional con la música, con las películas, viene desde un lugar de masculinidad muy específico, que es esta persona proveedora, protectora, pero desde un lugar eso, ¿no? De dominación, de violencia, de competencia. ¿Dónde están las otras que existen y hay? Y como dices, ¿no? Yo tampoco creo que sean nuevas masculinidades, pero creo que no están ahí para mostrarse, ¿no? Vamos a interrumpirnos tantito, vamos a un corte, regresamos. Nuevas masculinidades es nuestro tema. Abiertamente, continuamos. Abiertamente, regresamos. Gracias por seguir aquí con nosotros en esta conversación. Ernesto, tú nos estabas diciendo es que hay que atravesar las propias heridas. ¿Y eso cómo sucede? Hay una autora, Bell Hooks, habla sobre la voluntad, ¿no? La voluntad de hacerlo distinto. Que yo tenía muy claro que no quería atravesar por el sufrimiento que vivía mi madre, ¿no? Yo no quería ejercer eso sobre alguien, ¿no? Sobre mi pareja. ¿Cómo llegar ahí? Dicen que los psicólogos estudian la carrera para quitarse un poco de sus temas. Puede ser que haya sido eso. Después tomé formación en psicoterapia corporal, ¿no? En donde aprendí la importancia del contacto, la importancia de ver las lágrimas, ¿no? De sentirlas en el cuerpo, ¿no? De acompañar a alguien en todo su proceso, ¿no? De acompañar mis emociones al lado de alguien más, porque no siempre coinciden, ¿no? Es decir, tú puedes estar muy triste por una pérdida y a mí me puede enojar. Y tengo que estar presente con mi enojo y con la tristeza. Porque si reacciono desde mi enojo, le voy a decir, no, ¿por qué estás así? Ya, cállate, deja de llorar, ¿no? Contrólate. Muchos de esos fueron procesos, talleres, ¿no? Intensivos de meterse un fin de semana a estar revisando cómo fue la relación con papá y mamá. ¿qué tipo de talleres? O sea, ¿de qué nos puedes tú hablar que sea accesible para hombres que nos estén viendo y que estén interesados en cambiar? Esta organización tiene un tallercito intensivo, son 48 horas, ¿no? Donde se encierran 80 hombres a hacer un taller de iniciación a esta nueva masculinidad, ¿no? 80. O más o menos. Es el promedio son 2 formadores, 2 capacitadores por un participante, ¿no? Y tiene todo este proceso colectivo, ¿no? De compartir, de experiencias, en un espacio en donde nos ponemos vulnerables, ¿no? En donde puedo decir, es que me da miedo otro hombre porque no sé cómo van a recibir que yo esté aquí mencionando mi tristeza o la violencia que viví en mi familia, ¿no? Donde entreno cuando alguien está sufriendo, acompañarlo sin que me salga el enojo, ¿no? O sin que yo me quede ahí congelado con mi propia historia. O sin que lo juzgues de débil, ¿no? O sin que yo le quiera resolver el tema, porque cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus formas de hacer. Y quiero posicionar el tema porque el tema de las nuevas masculinidades, ahora hay cursos, hay por ahí un influencer nefasto, no voy a decir su nombre, en donde venden capacitaciones para los jóvenes,
en esta idea de yo te voy a enseñar cómo son los hombres de verdad. Y en eso se reproducen discursos neomachistas o neomisóginos, ahora les llaman también. Que se necesita espacios para aprender. Ahora tenemos otros ejemplos de las nuevas masculinidades. Hay por ahí una serie en una de estas plataformas que hablan sobre los incels, los célibes involuntarios, ¿no? En inglés. Es otra forma de ser hombre, ¿no? Porque ahí lo que está detrás es, bueno, claro, a mí me toca una mujer para reproducir la especie. Es un discurso biologicista, ¿no? Y que termina siendo muy violento. Hay que tener mucha atención en qué tipo de nuevas masculinidades estamos escuchando. Y por eso el énfasis que yo hago en revisar el tema de violencia, en revisar el tema de los cuidados, porque eso es transformador. A ver, pero explíquenme los dos, revisar el tema de los cuidados. Mi papá, mi hija tiene 6 semanas de nacida, ¿no? Es la fecha en que mi papá no puede cargarla. Algo pasa, ¿no? Y no solamente es mi papá. Yo creo que hay muchos hombres de esa generación que se reconocen en ese lugar, ¿no? Yo no tuve oportunidad de resistirme. El pediatra en la sala de parto me dice, ten tu hija, ¿no? ¿Ya pasó? ¿Cómo? Atravesando. No sé de qué otra manera explicar. O sea, me tuve que poner en esa situación que me amenazaba tantísimo, que tenía ese potencial de desestructurarme, que yo pensaba. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, qué interesante. Pues sí, porque yo tenía miedo de cargar, ¿no? ¿Qué tal que la lastimo? ¿Qué tal que se me cae? ¿Qué tal que no sé? ¿No? ¿Qué tal que me llora? Pero dijiste desestructurarme, lo que es bastante más fuerte que el miedo a que se te caiga la bebé, porque pues igual agarras más desestructurarme. Cada quien tiene sus temas, ¿no? No, bueno, no, pero Este asunto de cuidar, sí, ¿no? Va en contra de esa idea, ¿no? De a lo mejor yo lastimo, ¿no? ok, a lo mejor. ok. Entonces, hay que romper. Cada quien tiene su propio proceso subjetivo y ahí es un área de conocimiento completo. Como vencer esa amenaza interior que tú sentías que podías representar para la bebita. Los miedos internos, sí. Que son de pronto internalizaciones de cosas que vemos afuera, ¿no? Por eso empecé con el tema de violencia. Porque para mí, en mi concepción, pues sí, claro, los hombres son agresivos, ¿no? Los hombres son violentos, los hombres son un riesgo en ese momento de mi vida. Cargando a mi bebé, dije, estoy en otra situación, ¿no? Tengo la posibilidad de cuidar de una forma distinta. Todavía no me aviento el tema de decirle a mi papá, a ver, ven, cárgala, ¿no? Cuídala. Va a ser muy bonito. Son procesos, ¿no? Sí. Cada quien tiene sus tiempos. Tú me dices, ¿cómo? No sé, atravesando por eso. Y cada quien tiene un miedo en particular o un tema, ¿no? Que tiene que ver con la propia historia y con el contexto. Pero se necesita esa voluntad de querer hacerlo. Y creo que de fondo tiene que ver con el afecto. Si yo tengo mucho afecto por mi pareja, voy a permitirme tomar esos riesgos, a no saber en dónde estoy, pero querer estar allí. Por mi hija, ¿no? Permitirme los riesgos de, me voy a aventar un round para tener espacio e ir a mi casa a verla y estar con ella. Porque el trabajo me pide que esté tantas horas allá metido, ¿no? Y se requiere de una voluntad. No sé a qué me va a llevar. Puede estar en riesgo mi chamba por esa decisión desestructurante, ¿no? O sea, si no soy proveedor, ¿qué soy? Qué importante, sí. Y la decisión está en, pues lo voy a hacer. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no me quiero privar de eso. Es un deseo de fondo, ¿no? Y los espacios creo que ayudan, ¿no? Socializar entre pares de pronto puede ser potencialmente transformador, porque entonces ya no voy yo solito contra la corriente. De pronto tengo 2, 3 que más o menos piensan o dicen cosas similares y que hacen cosas parecidas y ya no me siento tan ajeno, ¿no? Ya tengo como valor para ponerlo en otro lugar, porque ahí sé que más o menos tengo espacio. Yo eso te podría compartir un poco de la experiencia. Sí, Chelita. Bueno, evidentemente yo no tengo una experiencia así, es más bien lo que yo he visto, ¿no? Que creo que como dice él, ¿no? Hay un momento en el que a mí me gusta usar la expresión que
que hay que sostener la incomodidad, ¿no? O sea, la tuya y la de quien sea que tengas Me gusta enfrente. mucho. Sí, es muy bueno. O sea, sostener la incomodidad de el miedo que te da cargar al bebé, de que el bebé se te haga pipí encima, de que alguien te diga no sabes cómo cargar a tu bebé y tú tengas que decir no, sí sé, ¿no? O no sé, enséñame. O no sé y dime, ¿no? Claro, o no sé y claro. enséñame. Y entonces sostener esa incomodidad, esa vulnerabilidad, creo que obliga, ¿no? a salir, ¿no? A romper esa esquema, como dicen, me gusta, ¿no? Atravesar. Y a veces es una decisión y a veces no queda de otra, ¿no? Como dicen, ¿no? O sea, pues el doctor te pone a tu bebé en los brazos y ni modo que lo sueltes, ¿no? Ni modo que le digas no. Pero está ahí, ¿no? Está ahí en la panza que dices, ¿qué hago con esto? Y yo lo que he visto es justamente, ¿no? Ese momento en el que a los hombres se les ha dicho constantemente que no saben hacerlo, que no saben sostener a otra persona, que no saben ejercer cuidados a esa otra persona. Tú no sabes cuidar a tu bebé, tú no sabes cuidar a tu mujer, tú no sabes cómo vas a cuidar tú a tus padres, ¿no? Eso... O tú solo cuidas en el rol de proveedor, claro, que mencionó Ernesto. Exacto. Pero que ni siquiera se habla de que cuando hablamos de proveer, ¿no? O de protección, no hablamos de, o sea, no se habla con el término de cuidado, ¿no? Tú provees, tú proteges, Sí. pero no decimos tú cuidas. O luego decir, bueno, tú cuidas a tu familia porque provees. Tú Exacto, cuidas sí. pero no ese sostener la vulnerabilidad del otro y la incomodidad tuya frente a esa vulnerabilidad, ¿no? Tener que acompañar, como dice, ¿no? A la persona que tienes enfrente en su emoción, ¿no? Pues a lo mejor tu pareja, tu madre, tu amistad o tu padre, ¿no? O sea, de pronto yo he visto casos de personas, de hombres que me dicen, mi madre murió, mi madre está enferma y es la primera vez en mi vida que he visto a mi padre llorar, ¿no? Y no sé qué hacer con eso. Me sentí tan incómodo que no pude ni siquiera acompañarlo en ese que es un dolor compartido, ¿no? Pero me fue tan incómodo que no se pudo. O no lo logré. También creo que es algo que nos puede suceder a las mujeres. Es lo que trataba de decirte hace rato cuando te decía, no necesariamente nosotras estamos tan listas justo para sostener a los hombres cuando fallan en ciertas cosas que estamos esperando de ellos. Sí, yo creo que coincido, no, creo que no necesariamente pasa por un tema de género, ¿no? De sexo, sino de cómo nos han enseñado a relacionarnos con la otra persona, ¿no? Y efectivamente, a las mujeres también nos enseñan a sostener eso con otras mujeres, pero no nos enseñan a sostenerlo con otros hombres. Sí. ¿No? Y pasa mucho de ver a mujeres que la pareja, su esposo, su novio, su papá, está en un momento vulnerable y para ellas es muy incómodo, no saben qué hacer con esa vulnerabilidad masculina. Y entonces, ese hombre, no sé qué, yo no sé cuántas veces en las mujeres de mi familia, cuando hay alguno de los hombres está y citan esto, que yo no sé si es real, eso de como le dijo la madre a no sé quién, lo que no defendiste como hombre, no lo llores como mujer, que es una frase fuertísima. Ah, sí, se refiere a una batalla. A una batalla de la reconquista española. No llores o no sé como mujer lo que no defendiste, lo que no supiste defender como un hombre. Es terrible, ¿no? sí. Y yo eso lo he escuchado algunas veces en mi familia, pero también fuera, ¿no? Y es esta idea de que las mujeres no tenemos que sostener la vulnerabilidad, el dolor, la emoción, las heridas de los hombres, porque los hombres no las deben tener. Y cuando las tienen es que algo les está fallando, ¿no? Y claro, entonces ya no pasa tanto por el tema, o sea, es decir, sí, evidentemente es un tema de construcción de género, pero sobre todo es un tema de cómo nos estamos vinculando entre nosotros, ¿no? O sea, un tema que pasa por humanidad, ¿no? Cómo reconozco a la otra persona en sus dolores, en sus heridas, en sus alegrías, porque, ¿no? O sea, cualquier emoción que le genere una vulnerabilidad y si estamos teniendo o no estamos teniendo las herramientas para acompañar eso y por lo tanto para vincularnos y relacionarnos desde otro lugar. Vamos a ir a un corte. Regresamos con nuestras recomendaciones de libros y películas. Abiertamente.
Continuamos. Abiertamente, regresamos. Vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas, los libros. Una educación, la autobiografía de la escritora estadounidense Tara Westover. Ella creció, era de una familia mormona en Idaho. Su papá almacenaba armas en espera del fin del mundo, no recurrían a la medicina ni los casos de accidentes graves, prohibidos los medicamentos. Tara no fue escolarizada, porque las aulas eran para su papá y su mamá el lavado de cerebro del gobierno. La madre se sometía. Son increíbles los niveles de violencia y autodestrucción que el padre fue naturalizando en la familia. Ellos vivían en un planeta cruel, administrado por un paranoico, pero pues no tenían manera de saberlo. Sin primaria ni secundaria, estudiando sola. Tara entró a la prepa, estudió después en Cambridge y en Harvard. La posibilidad de educarse la salvó y al mismo tiempo la llevó a ser expulsada de una familia. Es un viaje desgarrador. O sea, yo empecé este libro un sábado en la mañana y eran las 3 de la mañana y no lo podía soltar. De verdad es muy fascinante y hubo profesores, un obispo primero y luego profesores que la fueron ayudando, creyendo en ella y sacándola hasta que ella pudo decir, pero era una locura lo que vivíamos, la imposición de mi padre era un paranoico. Ella pudo nombrar que en realidad su papá sí padecía una enfermedad. Patrimonio, una historia verdadera del escritor estadounidense de origen judío Philip Roth. Es la historia de su padre, sobre todo desde el momento en que le diagnostican un tumor cerebral y el hijo comienza a hacerse cargo. El proceso de aceptación de la enfermedad y lo que Roth considera como el legado de su padre, la dignidad. Es un libro muy conmovedor. Desde el cine, la película Marcello Mio, digo, esta es una comedia y algo más. La actriz italiana Chiara Mastroianni, la hija de Mastroianni, Catherine Deneuve, que Deneuve en la película aparece tal cual, como la mamá. Un día Chiara se mira en el espejo y piensa, tengo cara de mi papá. Y también es como si me hubiera convertido en el fantasma de mi padre. Entonces decide hacer esta película autobiográfica travestida en su papá, se pone bigotito y además se parece muchísimo a Mastroianni. Está llena de referencias de las películas de Mastroianni y es como una búsqueda identitaria. Además de ser tu hija, ¿quién soy yo? Está en Filming. El documental La máscara con la que vives, comienza así: si quieres ser un hombre, tienes que aprender a controlar a las personas y a las circunstancias. Y después sigue, cito, le preguntaría a cada hombre qué edad tenía cuando le dijeron sé un hombre. Creo que es una de las frases más destructivas de nuestra cultura. Eso dice la persona entrevistada. Uno escucha a los niños, a los jóvenes hablar de su miedo a parecer débiles, de esa soledad a la que tienen que acostumbrarse al no hablar de sus emociones y de cómo la masculinidad es un mandato que se construye, sobre todo en el rechazo a lo femenino. Está en YouTube. Chelita y Ernesto, ¿nos quieren recomendar algo? Sí, mira, hay una película que habla mucho del tema de cuidados, ¿no? Y que es esto que estamos platicando en una película para reflexionarlo y ver, ¿no? Se llama Fuerza Mayor. La película empieza, una familia se va de vacaciones, llega a Aspen, se estacionan en un lugar, en un resort, ¿no? Todo pagado, así, para estar esquiando y tal. Van a desayunar y empieza a haber detonaciones controladas. Se ve, está la familia en el hotel y al fondo se ve la montaña y se ve cómo empieza a caer una luz de nieve, ¿no? Y viene la avalancha, o lo que pareciera una avalancha. Y lo que vemos que ocurre es que el papá toma sus llaves, toma su cartera y sale corriendo. Mientras que la mamá se queda buscando al niño y a la niña. Pasa la nieve, porque en realidad era muy poquito, es una detonación controlada. Y después de que baja la nieve, se ve cómo regresa poco a poco el papá, se instala y como si nada, ¿no? El resto de la película es ver cómo la familia vuelve a reconstruir esa ficción del cuidado. ¿Quién cuida y cómo? Y cómo el personaje, los personajes principales, el papá, lidia con esta disonancia cognitiva, ¿no? Con esta, no puedo creer que hice lo que hice. Uh-huh. Y no puede decir que lo hizo. De entrada no reconoce que él se fue. Y tiene que obliga al silencio a los demás, porque digo, todo el mundo lo vio salir corriendo, ¿o no? Hay muchas explicaciones de lo que pasa. Uh-huh. Y yo puedo contar N versiones de por qué hago lo que quiero. El hecho estuvo. Y cómo lidiar con eso, cómo volver a generar una ficción de quién cuida y cómo, también es muy interesante, porque de pronto tenemos unas ciertas expectativas culturales de quién tiene que hacer qué.
Totalmente, sí. Vemos un punto en la película en donde papá y mamá se alejan en la tormenta para hacer esta ficción de que el papá es el cuidador y regresa el papá cargando a la mamá para que vean los hijos cómo es un cuidador. Ah, como él corrió, luego arman una puesta en escena Es muy interesante, te recomiendo la para la película. memoria de las criaturas. Porque claro, el niño y la niña se quedan como, ¿y dónde está mi papá? ¿Y por qué corrió y nos abandonó? Ya no me ¿Y quiere. qué edad tenían los...? Tienen como, que es unos 7 y 9, yo creo, más o menos. Entonces, están chiquitos. Y vemos hacia el final cómo en la última escena pasa un cierto cambio, pero que repite más o menos la misma ficción. Y a eso nos enfrentamos cotidianamente, ¿no? En las relaciones de pareja, pues de pronto hay que decir ante el suegro o la suegra, pues hay que aparentar ciertas cosas o hacemos para más o menos que funcione la cosa. En la práctica privada ya es algo distinto. Y así se van operando los cambios, poco a poco, ¿no? Creo que es muy interesante ver cómo de pronto en lo subjetivo yo puedo tener esos choques entre lo que yo pensaba que tenía que hacer y lo que hago o lo que ocurre. Totalmente. Pues es que el inconsciente existe, te digo. Chelita, ¿tú qué nos recomiendas? Bueno, yo tengo 2 recomendaciones, una más adulta y una más familiar. La primera recomendación es una serie relativamente nueva que está en plataforma, que es una serie coreana que se llama Si la vida te da mandarinas o Cuando la vida te da mandarinas. Que en realidad la serie es con la voz narrativa de la hija, platica la historia de la madre, pero a lo largo de la serie, sea el personaje del padre, ¿no? Un padre en los años 60 en Corea del Sur, ¿no? Que constantemente está rompiendo las expectativas de lo que es un hombre, un padre, una pareja, dentro de una comunidad que es muy pequeña, que es una isla, ¿no? ¿Y en qué dirección les rompe? Por ejemplo, hay una escena que se repite muchas veces desde diferentes puntos de vista, que es que de forma tradicional, las mujeres se iban a vivir a casa de las familias de los esposos cuando se casaban y había 2 mesas para comer. Una mesa donde estaba el esposo con su padre y la madre del padre, por así decirlo, ¿no? O sea, la familia principal, y una mesa más pequeña donde está la madre del esposo, ¿no? Que ya es, digamos, la nuera de la matriarca, la esposa de ese muchacho y los niños, ¿no? Y entonces, de forma tradicional, había 2 mesas. Y los esposos en una y las esposas en otra, con las criaturas. Y en algún momento el padre, porque son mesas que están juntas, se gira y dice, a partir de ahora yo siempre voy a comer en esta mesa. Y la propia madre le dice, ¿pero qué haces, no? O sea, ¿pero qué En la mesa de los menores de edad, donde estaban, ¿no? sí, Donde están las mujeres y las mujeres, sí. criaturas. Y la propia madre dice, ¿pero qué tontería estás haciendo, no? Estás loco porque estás muy enamorado de esta muchacha y estás haciendo estas cosas tontas. Y él dice, no, es que también quiero comer contigo, mamá, ¿no? O sea, quiero comer con mi esposa y con mis hijos, pero también contigo, que eres mi madre, ¿no? Y ese tipo de cosas las hace constantemente sin mucho aspaviento, sin generar ningún, o sea, sin decir nada, simplemente las hace, ¿no? Y eso se va, es una conversación constante en el pueblo y también para la hija, ¿no? Nos quedan 3 minutitos. Ernesto, ¿hay algo que nos quisieras? Tú estás además en la nueva paternidad. Literalmente. ¿Cuántos meses dijiste que tiene la bebé? 1 mes y medio. No, imagínate. También chiquita. Sí. Nada, pues invitarles a que se atrevan, ¿no? A los hombres que nos vean, que algo les genere dificultad, buscar con quien sientan afinidad, ¿no? Buscar los cuidados, ¿no? Yo creo que cuidando a alguien más hay unas grandes posibilidades de transformación personal y social. ¿Tú, Chelita? Pues un poco lo mismo, lo que decimos, sostener, ¿no? Sostener la incomodidad de ser el que lo hace distinto, de sostener la incomodidad de la persona de enfrente, de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, y estar dispuesto a preguntar, ¿no? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué quiero hacer distinto? Y permitirnos escuchar. Y también creo que algo bien importante cuando hablamos de cuidados, estar dispuestos a entender que tampoco nosotras nacimos sabiendo, ¿no?
que a cuidar a un bebé se aprende. O sea, no traemos ninguna especie de sabiduría genética. También aprendimos a cargar a nuestro bebé diciendo, ¿y si se me cae? ¿No? Muchísimas gracias, Chelita. Muchísimas gracias, Ernesto. Y felicidades a tu esposa y a ti por tu bebé. Pues muchas gracias a Graciela Roque, especialista en género, migración y política pública, directora del portal feminista La Cadera de Eva. Léanlo, búsquenlo, es muy bueno en internet. Y Ernesto Silva Hernández, psicólogo, maestro en ciencias políticas y sociales, especialista en masculinidades y relaciones de género. Gracias a ustedes por arroparnos en sus casas. Les esperamos la próxima semana. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.